Bendiciones, hermanos, le damos gracias al Señor en esta hora y sobre todo en este tiempo en la cual se celebra la Semana Santa, un periodo en la cual consideramos que es de oportunidad, ya que la iglesia tiene que ser intencional. ¿Por qué intencional? Porque es un momento donde muchas personas dedican a la reflexión, especialmente aquellas personas que no conocen al Señor. Por lo tanto, nosotros, la iglesia, tenemos que entonces tomar la oportunidad y presentar el Evangelio, aunque siempre lo debemos hacer los 365 días al año. ¿Por qué? Porque esa es la misión de la iglesia. Y donde estamos, donde Dios nos ha puesto y donde tenemos la responsabilidad de compartir la palabra del Señor, es menester entonces que lo hagamos a tiempo y fuera de tiempo. Y en oportunidades como esta, que en la cual tenemos la ocasión de poder hablar de la experiencia del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, como también más adelante estaremos hablando de la obra de la resurrección de Cristo, es una de oportunidad para poderla compartir con amigos y vecinos que aún no han conocido la experiencia de salvación. Y es por eso que queremos compartir con ustedes un evento espectacular que presenta el evangelista Juan, especialmente en el capítulo 13 de su evangelio, desde el versículo 21 hasta el 30. Y queremos tocarlo de una manera detallada y esperamos que el momento que tengamos con ustedes pueda ser de reflexión y a la misma vez pueda ser de enseñanza y de ayuda para que todos aquellos que a la misma vez reciben la información puedan meditar en el mismo. Vamos a hacer lectura y luego de la lectura vamos a hacer una serie de observaciones en cuanto al pasaje. ¿Qué es lo que el autor nos está queriendo decir a través del pasaje en nuestro tiempo? Y cómo nosotros debemos compartir esta enseñanza del Evangelio de Jesucristo para otros que no han conocido esta experiencia de salvación. Continuamos hablando con relación a la experiencia del Evangelio de Jesucristo a través del capítulo 13, versículos 21 al 30, que dice así, dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, a que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Es interesante porque cuando analizamos la declaración de el evangelista Juan, prácticamente era un momento crucial. El periodo de la Pascua, que muchos de nosotros conocemos, es el periodo donde se conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, la cual prácticamente relata la salida
del pueblo de ese cautiverio. Y podemos encontrar todos esos detalles entre el capítulo 12 y 14 del libro de Éxodo, donde Dios, por medio del caudillo Moisés, libera al pueblo de Israel después de enviar 10 plagas sobre la nación de Egipto. Entonces vemos cómo la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Pero vemos cómo los hogares del pueblo hebreo fueron pasados por alto. De ahí el nombre de lo que se conoce como Pesá, que nosotros decimos Pascua. En otras palabras es pasar de, en la cual significa o pasar por encima, porque habían rociado sangre de cordero en las puertas, obedeciendo las instrucciones divinas. Por lo tanto, podemos notar que hay un símbolo a través del cordero, un símbolo en la cual representa sacrificio, también en la cual se dio instrucción de comer pan sin levadura, la cual enfatizaba el comer deprisa, por la cual salieron de ese lugar de Egipto. También se hablaba de comer hierbas amargas, en la cual simboliza el sufrimiento en la esclavitud. Y si usted sabe, estamos en ese periodo. Ya el 14 de abril de este año, ya la comunidad judía celebró la Pascua, y en pocos días estará celebrando la fiesta de los panes sin levadura y luego las primicias en este periodo conocido como el mes de Nisan. Y estamos viendo que dentro de la comunidad cristiana, la Pascua toma lo que se llama un significado nuevo a la luz de la persona de Cristo, y se refiere más bien a lo que nosotros entendemos como la muerte y resurrección, y es considerada la fiesta más importante dentro del calendario de la cristiandad. Y cuando hablamos de esto en conexión con el judaísmo, vemos que Jesús fue crucificado durante la celebración de la Pascua judía y en la última cena, que fue en lo que se conoce la cena pascual. Él reinterpretó estos símbolos tradicionales como apuntando a su propio sacrificio. Por eso podemos analizar, cuando hacemos lectura cuidadosa, de cómo Jesús es representado como ese cordero pascual. El apóstol Pablo lo señala específicamente en su carta a los de la iglesia de Corinto, especialmente en ese capítulo 5 de esa primera carta, en el versículo 7 del capítulo 5, cuando dice: Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, asimismo, como Cordero Pascual, trajo lo que se llama la salvación al pueblo de Israel. Por lo tanto, Jesús trae salvación del pecado y muerte a toda la raza humana. Entonces, y cuando dice pecado y muerte a toda la raza humana, implica que ese sacrificio de expiación es uno perfecto, y todo aquel que cree recibe salvación. Y eso constituye ser el mensaje central, porque la resurrección de Jesucristo representa la victoria sobre el pecado, la muerte y la esclavitud espiritual. Ahora, presentamos esto para que tengamos claro y poder entender sobre la lectura que hemos hecho. Porque cuando vemos aquí lo que hemos leído, vamos entonces a entender de que ya estaba Jesús en lo que podríamos decir las postrimerías para ser entregado. Obviamente nosotros sabemos que el que escribe el documento aquí es Juan, y es conocido también como el discípulo amado. Fue testigo ocular de los eventos que se narran y escribe en un estilo conocido como teológico y un estilo profundo, y enfatiza lo que se llama la divinidad de Jesús y su relación íntima con sus seguidores.
Vemos que a través del pasaje Jesús es el principal interlocutor. Por eso él anuncia que uno de sus discípulos es el que lo va a traicionar, mostrando una profunda angustia en su ser. Por eso es que utiliza término en su espíritu. Entonces vemos que Jesús es el maestro y es la figura central del pasaje. Además, estamos viendo que Judas Iscariote es el discípulo que ha de traicionar al maestro. También vemos al el discípulo Pedro, en la cual incita a Juan, el discípulo amado, a preguntar quién es el traidor. Y el discípulo amado, que tradicionalmente es identificado como Juan, vemos que es el que se acerca para hacer la pregunta. También se puede preguntar quiénes son las personas mencionadas. Además de los personajes principales, se pueden hacer referencia de los demás discípulos en esa cena. Por lo regular, hemos visto ese cuadro en la cual aparecen 6 a la derecha, 6 a la izquierda, pero en realidad ellos estaban sentados en un triclinio, en una mesa en forma de U, en donde Jesús estaba en el centro, habían 3 a la derecha, 3 a la izquierda, 3 en un lado y 3 al otro lado, y era la forma en la cual ellos practicaban la Pascua. Entonces vemos que Juan está dirigiéndose a una audiencia cristiana y posiblemente tanto judía como gentil, con el propósito de fortalecer la fe en Jesús, que era el Mesías, y dejándole saber que sí, ese Mesías era el enviado. Y es importante porque cuando él escribe ya para ese periodo del año 85-95. Y hay una serie de décadas de los eventos que ya se narran. Por eso es importante, y algunos se preguntan, ¿por qué se tarda tanto? Se tarda tanto porque ellos estaban esperando la llegada del Mesías. Y el Espíritu Santo entonces inquieta a que se escriban estos documentos porque era parte de la experiencia testimonial de lo que ellos tenían que compartir con relación al Mesías que había llegado. Por lo tanto, los eventos que ocurrieron durante la celebración de la Pascua judía, específicamente en esa noche en que Jesús fue arrestado antes de su crucifixión, fueron cruciales. Por lo tanto, esto ocurre en Jerusalén, en un aposento alto donde Jesús celebra la última cena con sus discípulos. Y es por eso que vemos que se escribe el pasaje para mostrar algo importante: la omnisciencia de Jesús, su conocimiento previo de la traición y su control soberano sobre los eventos que iban a conducir su crucifixión. Es por eso que cuando analizamos la lectura hecha, vemos que hay una enseñanza principal, y esa enseñanza principal indica que la traición puede venir de los más cercanos. Pero incluso en medio de la traición, el plan divino no va a ser obstaculizado. Además, se destaca lo que se llama la importancia de la humildad y el servicio de cómo se muestra en los actos previos de Jesús al lavar los pies de los discípulos. Y aunque no se mencionan, siempre señalamos que es importante leer todo el capítulo, porque eso es parte del contexto. Entonces ustedes pueden ver que hay una serie de ideas principales en la lectura. Está la traición de Judas, está la angustia de Jesús, está la incomprensión de los demás discípulos y está sobre todo el cumplimiento de las Escrituras. Entonces, la pregunta también que surge es, ¿cómo era la gente? Pues fíjese, los discípulos eran hombres comunes, algunos pecadores, seguían a Jesús porque vieron en él que lo que la profecía indicaba se estaba haciendo patente en la vida de Jesús.
Judas, aunque era uno de ellos, tenía motivaciones ocultas y finalmente lo traiciona. Ahora, ¿qué es lo que Juan quiere darle mayor énfasis? Estamos viendo que el énfasis de Juan es la soberanía de Jesús, incluso en medio de la traición, mostrando que nada se escapa al conocimiento y control. Ahora, otra pregunta, ¿cuál es el propósito de este evento? El propósito es demostrar que Jesús no fue víctima de circunstancias, sino que voluntariamente se entrega cumpliendo profecías y plan redentor. Otra pregunta que podríamos hacer es, ¿cuándo se hizo o se dijo y se hizo esto? Tenemos que ver qué ocurre durante la última cena y en la noche en que Jesús es arrestado. ¿Dónde ocurre? Pues sabemos que ocurre en la ciudad de Jerusalén, en un área alta, y cuando decimos alta, en un aposento alto. Obviamente, cuando decimos aposento alto, cuando se celebraban las fiestas de la Pascua, era costumbre de que la gente que vivía en Jerusalén diera hospedaje. Por lo regular ponían toallas y una de las toallas prácticamente tenían como característica color, lo que se llamaba rojo, y ese rojo carmesí prácticamente indicaba diciendo aquí hay hospedaje. La gente iba y había provisión para ellos. Eso es algo bien característico. Entonces vemos por qué era importante y estamos viendo que era importante para poder mostrar, y Juan lo hace mostrando la humanidad de Jesús, mostrar que iba a enseñar la angustia y traición, para enseñar a los creyentes sobre la realidad del pecado, incluso entre aquellos que estaban cercanos. Y vemos la intención de Juan presentar el evento para que se cumpliesen las escrituras y mostrar que Jesús conocía y permitía su traición como parte del propósito divino. Y vemos también por qué se dedica tanto espacio a este acontecimiento. Porque la traición de Judas jugó un punto crucial en la narrativa de la pasión, marcando lo que se llama el inicio de los eventos que iban a conducir a la crucifixión de Jesús. Y por eso tenemos que ver que por qué se dio esta referencia. Se da la referencia porque esto conecta con los eventos proféticos del Antiguo Testamento, como se señala en el Salmo 41, versículo 9, que habla de la traición por parte de un amigo cercano. Entonces vemos que se ilustra esta verdad y a través de este acto Jesús ve que al dar el pan a Judas, estamos viendo algo interesante. Se manifiesta aquí de parte de Jesús un gesto de amistad y honor, que es un aspecto de contraste con la traición que Judas estaba a punto de cometer. Por otra parte, vemos que se manifiestan también a través del escrito, que se muestra una ironía de parte de Judas, porque siendo él el tesorero y discípulo cercano, lo traiciona. Y vemos también que el pan que le es dado a Judas representa tanto un acto de comunión como un acto de traición. Y vemos que el apóstol, o en este caso que aún no era apóstol, Juan, que era discípulo, dice que era de noche. Por eso es que utiliza la expresión y era de noche, indica en un término metafórico que había lo que se llama como una oscuridad espiritual, en la cual envolvía a Judas y los eventos que se avecinaban, haciendo referencia a la condición interior de este hombre. Entonces, ¿cómo sucede esto?
Sucede esto porque Judas, cuando dice aquí la expresión después del bocado, Satanás entró en él, esto implica la influencia de el enemigo de las almas, Satanás, sobre los deseos en el corazón que había ya en Judas, en la cual determina traicionar a Jesús a pesar de haber compartido con él. Dios en su soberanía había ya identificado el evento, pero Judas había determinado ser el protagonista. Y vemos a través de esta lectura una serie de aspectos que pueden a nosotros llamarnos la atención. Vemos ironía, porque acuérdese, y lo volvemos a repetir, Jesús le ofrece un bocado a Judas de pan, en la cual en la cultura judía es honor y amistad. Vemos también el aspecto metafórico cuando Juan en el versículo 30 dice, y era de noche, que además era de noche en el sentido literal, simbolizaba oscuridad espiritual y alejamiento de Dios en la vida de Judas. También se puede ver en el diálogo del discípulo Pedro, cuando le hace señas al mismo Juan, que es el que escribe el documento, que pregunte, en la cual se omiten palabras que deben ser entendidas por el contexto. Eso es lo que llaman, creo que le llaman una elipsis. Entonces estamos viendo en la cual esto refleja la tensión y el secreto en el ambiente. O sea, cómo se estaba moviendo la dinámica. Entonces vemos también cómo Jesús es conmovido en el espíritu. Vemos también que esto es lo que se refiere al impacto emocional que se atribuye a su ser, personalizado en una emoción. Vemos también lo que es la repetición cuando se dice uno de vosotros. Esta especie de declaración es un énfasis a la cercanía del traidor que estaba con Jesús y los demás discípulos. Y esto lo que hace es que subraya la gravedad de la traición. Entonces estamos viendo que hay lo que se conoce como una especie de antítesis. ¿Y qué es lo que se refiere? Aquí antítesis es una mezcla entre luz y oscuridad. Jesús, que es la luz del mundo, versus Judas, que es lo que representa la oscuridad. Y vemos que hay una oposición en la cual se resalta el contraste entre la fidelidad y la traición, el bien con el mal. También se habla de cuando en el versículo 30 dice que toma un bocado. Esta explicación del bocado representa mucho más a una señal de traición y una puerta al acto final que Judas va a realizar. Y es bien interesante porque vemos cómo el evangelista Juan toma estos detalles para que veamos cómo es literalizado todo esto. Hay un elemento paradójico porque también vemos que Jesús, sabiendo que iba a ser traicionado, le sirve a Judas. Por eso es que vemos en esta declaración el amar y servir a quien traiciona. Es como se llama una especie de traición paradójica desde la lógica humana. Uno como humano no lo hace, pero vemos cómo Jesús lo hace porque el amor supera todas esas barreras. Y vemos también cómo hay una serie de cambios en el orden lógico de las palabras para darle énfasis. Vemos lo típico en los escritos bíblicos y cómo se conservan en las partes en las traducciones. Por ejemplo, esto se otorga en la solemnidad y en la profundidad de los textos. ¿Por qué se hace? Para darle énfasis al propósito y el plan de Dios. Y estamos también observando lo que es el aspecto implícito, la manera en cómo se describe a Judas detrás de tomar el bocado. Se describe en la manera que Juan lo dice: Satanás entró
en él, o entró Satanás en él, mejor dicho. Esto pinta lo que se llama un cuadro espiritual de su estado interior. Escuche bien, es un cuadro interior. Estamos hablando de su condición espiritual, no física, pero es un contenido de un estado descriptivo ya de la decisión que él ya había de tomar porque ya lo había determinado en su ser. Entonces, estamos viendo que esto es lo que se podría llamar en un tema una traición anunciada. Por eso es que podemos decir que cuando hacemos lectura del versículo 21 al 30, es una de las escenas que podríamos llamar de carácter conmovedor en el relato del Evangelio, porque vemos a Jesús conmovido, revela la inminente traición que va a marcar el cambio hacia la cruz y vemos todo ese episodio en la cual no solo se va a mostrar la soberanía de Jesús, sino el cumplimiento de su propósito. También vamos a ver que se invita a una reflexión sobre la naturaleza humana, sobre el libre albedrío y el amor redentor de Dios en la persona de Jesús. Por otra parte, se puede ver el dolor de la traición. Por eso es que en el versículo 21 se abre con una imagen bien poderosa, cuando dice que Jesús es turbado en espíritu. Por eso es que a lo largo del ministerio Jesús había mostrado dominio sobre cada situación, enseñando con autoridad y realizando milagros. Vemos que en su humanidad más profunda estaba la carga emocional que conlleva saber que uno de sus propios discípulos lo iba a entregar. Déjeme decirle, en su tristeza no es solo por el acto de traición en sí, sino por el destino de Judas, quien a pesar de caminar con él, elige el camino del pecado. Y eso es algo que debe ponernos a nosotros en observación, porque esta reacción nos recuerda que el sufrimiento no es señal de falta de fe ni de debilidad espiritual. Jesús experimentó dolor, lo cual valida nuestras propias emociones y nos anima a acudir al Todopoderoso en medio de nuestras aflicciones, porque Él vivió esa experiencia. Tenemos que ver que cuando vemos todo eso no podemos pasar por alto que la soberanía de Dios también se ve frente a la libertad humana o lo que se conoce como el libre albedrío. ¿Por qué? Porque a pesar del dolor, Jesús no impide la traición, más bien vemos que la revela, la permite y le da curso. Y si usted va al versículo 26, vemos como dice en el versículo 26, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y vemos cómo identifica a Judas ofreciendo un pedazo de pan mojado, un gesto, como habíamos dicho anteriormente, que representa honor y representa amistad. Este acto de amor lo que hace es resaltar aún más el contraste entre la fidelidad del maestro y la decisión de Judas. Y eso es lo que tenemos que ver, cómo el amor de Dios, que es ese amor ágape, amor de desacomodo, se incomoda ante el medio de la adversidad. Entonces, vemos que tras recibir el pan, vemos a Judas como es influenciado por el enemigo, entiéndase Satanás, por el adversario, y el versículo 27, vemos cómo dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces, esto muestra que el pecado no ocurre de manera espontánea.
sino que es el resultado de decisiones y de una apertura a la maldad. Y que aunque la soberanía de Dios está presente en la historia, vemos que Judas sigue siendo responsable de sus acciones. Entonces, este principio lo que hace es que nos recuerda la responsabilidad individual que tenemos sobre nuestras decisiones espirituales. Por eso es que tenemos que ver que hay implicaciones en la oscuridad. Y en el versículo 30 es lo impactante cuando dice, y cuando él hubo tomado el bocado y luego salió. Entonces vemos que dice, y era de noche. Entonces la imagen de Judas dejando la presencia de Jesús y lo que podríamos decir adentrándose en la noche, en la cual es un simbolismo de la oscuridad, representando el alejamiento de Dios, la separación espiritual y las consecuencias de rechazar la luz de Cristo. Es por eso que en un sentido práctico, esto lo que presenta es una escena la cual nos invita a evaluar nuestra relación con Dios. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros caminando en la luz o permitimos que la luz o la oscuridad, mejor dicho, del pecado nos aleje de su presencia? Es por eso que en la vida cristiana se requiere un compromiso constante de permanecer cerca de Jesús y rechazar a aquellos que nos distancian de Él. Y esto tiene que ponernos a nosotros en desafío. Y por eso tenemos que vigilar nuestro corazón, tenemos que comprender la importancia del arrepentimiento, debemos confiar en el plan divino y tenemos que permanecer en la luz. Cuando hablamos de vigilar en nuestro corazón, tenemos que ver que Judas caminó con Jesús, vio sus milagros y escuchó sus enseñanzas, pero aún así lo traicionó. Y esto es la familiaridad con el Evangelio, no garantiza una relación genuina con Dios. Cuando mencionamos que comprender la importancia del arrepentimiento, queremos indicar que Judas tuvo oportunidades para cambiar y cambiar de rumbo, pero decidió aferrarse a su propia decisión. Y no debemos posponer la reconciliación con Dios. Tenemos que confiar en el plan de Dios, porque Jesús permitió la traición porque sabía que formaba parte del plan redentor. Y eso implica que aún en momentos difíciles Dios ha de seguir obrando. Y la demanda de parte de Dios de que permanezcamos en la luz. Por lo tanto, la oscuridad, que es simbolismo de alejamiento de Dios, tenemos que ver que nuestra vida debe reflejar lo que llamamos una búsqueda continua de su presencia y guía. Y el término búsqueda tiene que haber una intencionalidad de nosotros genuina. Es por eso que si vemos cuidadosamente este relato del capítulo 13, versículos 21 al 30, no es solo sobre la traición de Judas, sino sobre la naturaleza del amor, el dolor y la soberanía divina. Dios nos está llamando a examinar nuestra propia relación con Dios y permanecer firmes en la luz, evitando el camino de la separación y la oscuridad espiritual. Y es por eso que debemos preguntarnos, ¿estamos verdaderamente comprometidos con Cristo o permitimos que pequeñas decisiones nos alejen de Él? Entonces, el pasaje nos debe inspirar a una vida de comunión profunda con el Señor y vivir en una vida en la cual nos ayude a acercarnos a Jesucristo, la cual es la verdad. Y eso es lo que podemos ver
de manera detallada a través del pasaje. Si usted le pregunta a un teólogo podría decir, pues fíjese, el pasaje constituye ser un momento profundamente significativo dentro del relato del Evangelio. Y aunque se desarrolla en la última cena, la noche previa a la crucifixión, a lo largo del relato se revela no solo la traición inminente de Judas Iscariote, sino también el dominio soberano de Cristo sobre su propio destino, su compasión, incluso hacia su traidor y la oscuridad espiritual que rodea a los que se apartan de la verdad. Por eso es que usted va a notar que cuando vemos cuidadosamente el pasaje, vemos a Jesús conmovido en el espíritu, anuncia con gran angustia que uno de sus discípulos lo ha de entregar, y esto demuestra también su humanidad, demuestra también que a pesar de la profunda traición, él se mantuvo firme. La reacción de los discípulos en un estado de desconcierto, que no comprenden a pesar de todo en lo que se está desarrollando en la dinámica, vemos que en medio de la incertidumbre, vemos cómo el mismo Juan, autor del documento, hace la pregunta y vemos cómo tradicionalmente se identifica que es el mismo Juan, valga la redundancia, en la cual da a conocer que es este hombre. Ahora, la respuesta de Jesús es una de carácter enigmático. Cuando dice, a quien yo diere el pan mojado, ese es el que ha de entregarme. Y es importante destacar que Jesús, al entregar el bocado a Judas, no lo expone públicamente ni lo reprende. Al contrario, es importante. Le dice con firmeza, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y son palabras, no son una orden para traicionar, sino una afirmación de que el plan divino debe cumplirse. Entonces Jesús muestra lo que se llama, ¿cómo que podríamos decir? Analizando como lo harían los exponentes que estudian profundamente, demuestra un acto vil de traición. Entonces, él, en este caso, sigue el control. Entonces, Jesús, o mejor dicho, para que el sacrificio no sea un accidente de la historia, sino una entrega voluntaria por la redención de la humanidad. Por eso es que los otros discípulos no comprenden lo que ocurre. Entonces piensan que Judas tenía la bolsa de dinero, Jesús le está dando instrucciones relacionadas con la fiesta de la Pascua, con los pobres. Entonces, esta incomprensión resalta la astucia de Judas, pero también la pureza de corazón del resto, que no sospechaban de manera maliciosa en uno de los suyos. Por eso es que la expresión "y era de noche", la cual simbolizaba la oportunidad y la condición espiritual de Judas. Y vemos cómo también muestra el abandono y la desconexión con el maestro para ir a cumplir el propósito. Por eso es que teológicamente hablando el pasaje subraya la omnisciencia de Cristo, su dominio sobre los acontecimientos y su fidelidad al plan de salvación. A pesar del dolor, vemos cómo el maestro no se desvió. Escuche bien, el maestro no se desvió a su misión redentora. También muestra lo que se llama la realidad, y lo habíamos dicho anteriormente, al libre albedrío. Y vemos también que a pesar de eso, el libre albedrío no es obstaculizado por la soberanía divina. Judas elige su camino, pero este estaba previsto en el plan divino. Y entiéndase previsto el plan divino, el evento. Judas decidió ser el protagonista. Por eso es que cuando lo vemos dentro de un marco de aplicación espiritual, es bien claro.
podemos estar cerca de Jesús en lo externo, como lo estuvo Judas, pero lejos en el corazón. Y esto es un llamado a que nosotros nos examinemos y examinemos nuestras motivaciones, nuestra vida de fidelidad, y además muestra que Jesús no rechaza a los pecadores, sino que incluso hasta el final ofrece señales de gracia, aún sabiendo que algunos no lo van a aceptar. Esperamos que esta información pueda ayudarnos a nosotros a evaluar en esta semana cómo la obra de redención es una que trasciende con el fin de salvar al ser humano aún hasta las últimas consecuencias. Bendiciones a todos.